Muy buenas noches, bienvenidos a Clínica de la Fe. En esta noche abordaremos el tema de el Evangelio de la Prosperidad y vale la pena hacer como una primer reflexión muy general en torno, digamos, al vínculo que se ha pretendido establecer entre el Evangelio y una condición próspera o como algunos dicen, una condición bendecida. Si recurrimos al desarrollo de los proyectos sociales que se gestaron a fines del siglo XIX, pues es más que claro que uno de los proyectos que triunfan eh, a lo largo del siglo XX, pues es el proyecto que impone la lógica del mercado en los grupos sociales. Esta lógica de mercado pues básicamente pretende establecer como inercia la posibilidad de convertir absolutamente todos los aspectos de la vida en mercancía. Y el Evangelio de la Prosperidad, si algún vínculo tiene con esta inercia cultural, es justamente que el Evangelio se convierte en un producto intercambiable, pero un producto intercambiable fundamentalmente por bienes materiales. Es decir, el signo visible o el signo que ostentaría el Evangelio de la Prosperidad es que la prueba de que Dios se hace manifiesto su amor al hombre es a través de la, de las propiedades materiales. Si prosperidad se interpreta como materialidad, eh, los niveles que ha alcanzado el mercado pues son absolutamente predecibles en el sentido de que justamente lo material es lo primero que se convirtió producto en Occidente y que hay muchas cosas que son del orden inmaterial que se han ido poco a poco integrando a la lógica del mercado. Y si una cosa inmaterial tiene la iglesia es justamente la fe, pero también si una cosa inmaterial tiene la iglesia es esta idea de salvación. Es decir, porque la idea de salvación y la idea de fe son dos elementos que el Evangelio ofrece de manera gratuita, pero que el Evangelio de la Prosperidad ha tenido la habilidad de convertir también en productos. Es decir, una prueba de fe es la posibilidad de que el feligrés entregue sus bienes, por pocos que sean, es decir, si entrega sus bienes, lo que le prometen los líderes es que recibirá abundante recompensa material y en consecuencia, digamos, esto que se llama o esto que se nombra como salvación, pues empieza, digamos, a tener tintes de materialidad. Es decir, si la gente tiene o manifiesta pobreza, pues básicamente lo que está manifestando es una especie de alejamiento a Dios o una especie de desinterés de Dios por su vida. Si hay manifiesta riqueza y prosperidad, en consecuencia la interpretación que se propone, pues es que es una persona que es amada por Dios y no solamente es amada por Dios, sino que Dios le bendice proveyéndole pues de bienes materiales en exceso. El debate que se abre y la disputa que se abre con este fenómeno del Evangelio de la Prosperidad, sufrió una primer crisis en la década de los 80 cuando los televangelistas fueron exhibidos, no en su materialidad, sino fueron exhibidos en su pobreza ética.
Muchos de esos televangelistas no solamente exhibieron la rapacidad de buscar bienes materiales, sino simultáneamente hicieron manifiesta una, pues una pobreza que básicamente se manifiesta, digamos, en la calidad ética de sus acciones y en la cantidad de fraudes económicos que desarrollaron y que terminaron siendo denunciados y exhibidos, y que muchos de ellos terminaron, digamos, enfrentando no solo a los aparatos de justicia de la Unión Americana, sino también terminaron enfrentando a la opinión pública, que se convirtió en crítica ruda en contra, digamos, de lo, de lo que presentaron como elementos de verdad. Eh, ¿Puede los grupos religiosos recuperar ese mensaje que apareció en el siglo XVI y que se circunscribió, digamos, a una salvación gratuita, y con ella sanear el espíritu de la época, minar el orden de la materialidad y recuperar valores que hoy por hoy parece que van perdiendo la batalla? Me parece que es una de las cuestiones más álgidas que tendremos que comentar esta noche, ¿no? Gracias, César. Pues yo he de comenzar comentando que de mis primeros acercamientos al mundo evangélico, pues fue con iglesias del corte carismático que eran eh, muy afines a estas ideas del evangelio de la prosperidad. A mí me toca de joven, pues mi primer acercamiento al cristianismo en esta forma evangélica, allá por los años noventas, para ser más precisos, justo en el tiempo, en el momento donde se da la crisis en nuestro país del 94, una crisis que golpeó durísimo la economía de las familias mexicanas. Y recuerdo la lectura que se daba desde el mensaje del púlpito, pues era que por un lado Dios estaba poniendo a prueba a la nación para después llevarla a la prosperidad, ¿no? Y se leían ahí pasajes, te pondré por cabeza y no por cola, te provee, te dice tener hambre para después prosperarte, y hay palabras similares o semejantes. Eh, en mi experiencia fue muy doloroso ver la discriminación social que había, porque pues también, a pesar de mi corta edad y mi poco entendimiento, si ahora es poco, allá, en aquellos entonces era menos, eh, pero yo veía ya en esos tiempos, en esos días, yo veía ya muy mal que pareciera que hubiera iglesias para ricos y iglesias para pobres. Había una suerte de jet set cristiano, con artistas, con conciertos, con venta de boletos VIP, y con esa imposición desde la creencia de que pues todos teníamos que prosperar porque esa era la voluntad de Dios, y el que no estuviera prosperando, como bien decía César, pues estaba en una suerte de maldición, o por lo menos de prueba por parte de Dios. Yo no entendía mucho en ese entonces, por ejemplo, de que pues había otros determinantes, ¿no? Sociales que iban marcando, fruto de la política económica del país, eh, iban marcando pues un abismo cada vez mayor entre muy, muy ricos y muy, muy pobres. Había una creciente desigualdad y un sistema que condenó a millones, yo me atrevería a decir, pues a condiciones materiales muy precarias. Y la verdad, debo decirlo, ya nuevamente en un título personal, pues había una frustración tremenda, muy grande,
porque parecía que pues nomás no llegaba la bendición, ¿no? Y entonces, en lugar de sentirse uno liberado, como Pablo lo dijo en alguno de sus epístolas, el contentamiento, ¿verdad? Hablar del contentamiento, que tendría que ver con, pues, ser feliz con lo que se tiene y dejar de ser infeliz por aquello que no se tiene y a lo mejor nunca se va a tener. Y bueno, el mensaje era muy atractivo, muy poderoso, siempre había ejemplos, miren al hermano fulano, él empezó a diezmar, no diezmaba, pero empezó a diezmar, y ahora Dios lo bendijo, y de un negocio ya tiene dos, y luego cuatro, y ahora le acaba de regalar al pastor un vehículo del año, de agencia, ¿no? Y, y a pesar nuevamente, insisto mucho en mi ignorancia de aquella época, yo yo ya tenía algunas ideas ahí como de medias sociales en aquellos días. Y yo decía, bueno, es que este señor que tiene talleres donde fabrican zapatos, él no le da el seguro social a los que trabajan con él. Él se brinca muchas de las obligaciones patronales que tiene con sus empleados, les malpaga y como que empezaba a cuestionar también esa riqueza. Eh, Sin embargo, pues el mensaje es atractivo, el mensaje lo bajan estos líderes, estos caudillos muy carismáticos, lo bajan a un punto tan creíble que parece fácil. Lamentablemente, pues en la inmensa mayoría, pues esto nunca sucede, nunca llega a pasar. Pero bueno, más allá de eso, quisiera hoy darle la bienvenida al profesor Carlos y bueno, escuchar lo que él tenga que comentarnos. Y bueno, ¿qué te parece esta situación de iglesias para ricos, iglesias para pobres? Eh, en el mundo que vivimos, poscapitalista, donde se dice que aún en ámbitos laicos o seculares, se dice que pues el pobre es pobre porque así lo quiere, ¿no? Que todo está en la mentalidad y que se puede prosperar en base a cambiar la mentalidad cuando verdaderamente aquellos que hoy son sumamente millonarios, pues se han visto favorecidos por un sistema donde ellos son los privilegiados. Pero bueno, qué mejor que escucharte de viva voz, Carlos, por favor. Buenas noches. Pues, pues es un tema, como siempre, que resulta complicado. Yo hace rato comentaba que desde mi particular punto de vista sí tiene mucho que ver con el ser gringo, eh, con el ser pues de la nación estadounidense y pues directamente también creo yo con sus prácticas y justamente con sus creencias ideológicas en torno a las riquezas materiales y a la prosperidad. Entonces, eh, pues no sé, me gustaría recalcar quizás que el asunto de la fe, o más bien le veo ciertos paralelismos con, con otras doctrinas que no son precisamente pues de corte cristiano, pero que están, digámoslo, a la par también se han vuelto muy populares. Y voy a tratar como de ir haciendo los eh, paralelismos, a ver si puedo como ser claro al respecto, ¿no? La, lo que pude como ver de esta teología, pues tiene ahí algunas creencias particulares, ¿no? Como por ejemplo la fe y la confesión positiva. Y se hace énfasis justamente en eso,
en que una fe aparentemente fuerte se puede expresar mediante afirmaciones de corte positivo, o por ejemplo, también se puede decir que se manifiestan bendiciones y prosperidad, ¿no? Como en la vida de una persona. Y pues está de moda, o sea, es decir, no solamente en el ambiente de de esta teología, sino que, por ejemplo, ya desde hace muchos años salió ahí un librito de corte, pues medio gnóstico, medio vinculado con más bien no medio, sino vinculado con la New Age, en el que te cuentan, por ejemplo, cuál es el secreto, ¿no? Y te hablan incluso aparentemente de una ley de atracción justamente para que llegue a ti el bienestar y la abundancia, ¿no? Y una de las cosas que afirma es que en la medida en que pidas, se te concederá, ¿no? Y entonces a eso le llaman decretos. Yo decreto que, es decir, el decreto, por ejemplo, pues no, eh, no es, sabemos, por ejemplo, que el decreto no es una forma de orar. El decreto se daría desde cierto lugar de autoridad y desde cierto, incluso hasta posible lugar de reclamo, eh, como de correspondencia. Y, y el Evangelio de la Prosperidad, en uno de sus puntos, pues dice que hay que reclamar promesas bíblicas. Los defensores de esta teología suelen citar algunos pasajes justamente donde se habla de bendiciones y prosperidad, ¿no? O por ejemplo, se habla de particularmente de dos casos, ¿no? El de las leyes, aparentemente de las leyes de la fe. O sea, pide y recibirás, y por supuesto también una supuesta, digámoslo así, ley de reciprocidad divina, ¿no? Da y se devolverá. Entonces, hay quien toma incluso esto como si fueran justamente, precisamente, instrucciones en la forma de pedir, digámoslo así, casi de manera mágica, pues la abundancia material aparecerá. Entonces, el primer paso es la manifestación positiva. El segundo, digámoslo así, es colocarte en un lugar de derecho, sabiendo que existen leyes de la fe regidas por pide y recibirás, ¿no? Y, digámoslo así, leyes también como de reciprocidad, de da y se os devolverá, ¿no? En ese sentido también hay una parte que se vuelve como importante, que es la de el énfasis en el individuo y en su bienestar físico también. Hay un énfasis, ¿no? Un puesto en el cuerpo. Y para mí, pues fue como también un hallazgo, o por lo menos por ahí algunos dicen que uno de los pilares de este evangelio está forjado o fincado en, en cierto, se me olvidó incluso ahorita cómo se llama, pero en cierto tipo de cristianismo que pone un énfasis en el cuerpo, en el ejercicio, en la salud física como condición de posibilidad para que lleguen también las bendiciones espirituales, ¿no? Y por ahí leí que Roosevelt incluso era uno de los seguidores de ya me acordé, le llamaban cristianismo musculoso. Nunca había escuchado el término y me pareció, pues por lo menos curioso. Pero pues bueno, efectivamente, esta forma de pensar
pues como ya se ha señalado, ¿no? Tiene consecuencias, digámoslo así, a nivel social, sobre todo eh, generando culpa en quien no logra prosperar económicamente, ni incluso en su salud. Eh, Esto es curioso, porque de por sí el discurso médico suele como alentar la idea de que el sujeto es enteramente culpable de la enfermedad que padece, ¿no? Y lo curioso es que uno esperaría que en un escenario religioso, pues el asunto fuera más agradable y resulta, pues más bien todo lo contrario, sino que se mete a otro de estos dispositivos que lo culpabilizan de su padecimiento. Más allá de cuál pueda ser el padecimiento, hay ojo, no lo invitan a una responsabilidad, sino a una, una culpabilización de las cosas que pues, muchas veces evidentemente pues él ni siquiera puede controlar. Y pues no solo eso, en la generación de culpa, sino también lo meten a una especie de soborno y por supuesto no lo sacan de la lógica capitalista de la mercantilización absoluta de la vida. O sea, es decir, si para recibir tienes que dar y justamente no se contempla el aspecto de la salvación apelando a la pura gracia, ¿no? Sino pues también a una obra muy particular que es la obra económica, que es eh, la aportación, el diezmo, pues entonces hay también problemas de otro tipo que, pues como ya se mencionaron, pues van desde la estafa hasta el permanente sacrificio, ¿no? De quien, movido por una esperanza, pues diezma incluso hasta lo que no tiene, porque la promesa está hecha y entonces hay casos, digámoslo así, de éxito y pues la probabilidad entonces se incrementa, ¿no? Si al hermano le pasó, pues también me va a pasar a mí. Solo es cuestión de que siga, de que no decaiga en la fe, de que me siga manteniendo, ¿no? Y pues nos metemos a circuitos de, pues yo diría casi hasta de esquemas piramidales, ¿no? Por ahí podríamos decir que efectivamente, pues sí hay sí se constata que el evangelio de la prosperidad funciona cuando uno ve pues la vida de los pastores que lo promueven, ¿no? No necesariamente así de las personas que asisten. Y entonces, pues sin lugar a dudas es un lugar pues muy problemático. Y por otra parte, un asunto pues cada vez que he visto más popular y mi idea iría encaminada a que si es popular es porque le permite un espacio a la gente que todavía se dice cristiana y creyente, vincularse también con otras ideas que circulan y no son necesariamente de origen cristiano y que a mí la verdad sí me sorprende pues el impacto, la trascendencia y lo populares que son estas ideas, por ejemplo, de las manifestaciones, los decretos eh, y tratar de vincular em, el éxito o la salvación a un aspecto meramente económico material, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Muy puntual lo que has mencionado. Ahorita volvemos contigo con una preguntita que te quiero hacer. César, a mí me gustaría mucho porque al final
La idea es poder abrirle un poco la óptica a las personas que de buena fe se acercan a un grupo, pues tienen toda la libertad de creer, de involucrarse. Les rogamos desde este espacio que siempre tengan mucho cuidado, siempre mantengan ese hilito de la duda, de poner en tela de juicio esas afirmaciones que oigan de un líder, desde su púlpito, desde una doctrina, desde un curso que les den de la Biblia. Pero me gustaría preguntarte a ti, César, como psicólogo social, este, me gustaría que le pudieras explicar a la gente por qué de alguna manera este sistema económico nos condena a la inmensa mayoría, a las masas, a una muy poca probable movilidad social. Vamos, que no es un tema de creerle más o creerle menos a Dios, no es un tema de que diezmen y como consecuencia de, quizás sea un tema de pues, tener ciertas habilidades para las actividades económicas, ¿no? Pero sistémicamente podrías hablarle a las personas de por qué esta movilidad social que les ofrecen, mencionaba Carlos, esta suerte de esquema Ponzi, porque es muy poco probable que suceda. ¿Cuáles son los determinantes sociales que tenemos en contra la mayoría de las personas en este país, por ejemplo? Y a ver, voy a intentar elaborar una respuesta eh, lo más accesible que pueda, sin sin traer, digamos, aquí a la discusión demasiados conceptos teóricos, ¿no? Yo creo que en primer lugar habría que pensar cómo la eh, deriva histórica ha organizado el mundo de tal forma que la distribución de la riqueza pues resulta bastante inequitativa. No dejo de pensar, digamos, en el señalamiento crítico, por ejemplo, que hacen aquellos que elaboran analíticas en torno, digamos, a cómo se distribuye la riqueza, no la riqueza regional, sino la riqueza en el mundo, ¿no? Y que esa riqueza o esa distribución en el mundo, pues nos permite hablar de países de primer mundo y países de segundo o de tercer mundo, ¿no? Y que en ese escenario de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, lo que se configura, digamos, ahí como un modelo aspiracional, pues es el modo de vida americano, que ahora, pues los chinos les andan disputando, digamos, esa primacía de ser el modelo a seguir, ¿no? Pero la forma de vida norteamericana no solamente se constituyó en una especie de ideología que permitió que la Unión Americana se convirtiera en una especie de capataz, sino también el modo de vida americano se volvió como una suerte de reino de Dios. O sea, si uno más o menos analiza las migraciones en el mundo, las migraciones más potentes en las últimas décadas, pues son justamente esas migraciones que se dirigen hacia la Unión Americana como una suerte de tierra prometida. Y un poco, digamos, como para hablar de cómo a partir del modo de vida americano se configura pues un estatus aspiracional, ¿no? O sea, vivir como un ciudadano del primer mundo o vivir con los lujos y con las comodidades que vive un habitante de la Unión Americana. Si eso lo trasladamos, digamos, al campo de la proyección personal,
de los deseos personales de tener una vida material mucho mejor, pues se entiende, digamos, que para que exista un país como la Unión Americana, pues se requieren recursos que no necesariamente existen en el territorio norteamericano. Y eso es lo que explica o eso es lo que nos permite comprender por qué en la medida en que los Estados Unidos se configuraron como una potencia, pues requirieron, digamos, extraer la materia prima de países distintos a la Unión Americana, ¿no? Y entonces se hicieron presentes militarmente en muchos países de África, muchos países de América Latina, pero también en muchos países de Europa y de Oriente. Eh, e imponen, digamos, una lógica policíaca que permite vigilar cómo el recurso natural, el recurso tan necesario para ellos para mantener su modo de vida y su comodidad de vida, pues está, digamos, mediatizado a partir del uso de las armas. Entonces, no es o sea, esta explicación globalizada, uno la puede trasladar pues a las regiones o a los territorios que cada quien habita, ¿no? Ese rato que hablaba Carlos, de repente pues me hacía ruido en el entendido, digamos, de que si uno analiza cómo están estructurados y cómo están organizados los empleos en México, pues los empleos en México también están organizados así. Es decir, hay jefes que ganan sueldos mucho más jugosos que empleados que, cuyos sueldos son, digamos, mucho o abismalmente menores, o sea, no solamente mucho menores, sino abismalmente menores. Y que eso nos habla justamente de cómo socialmente se va distribuyendo la riqueza. O sea, es una distribución evidentemente injusta, inequitativa, eh, que no necesariamente responde al precepto legal que dice que hay igual trabajo, igual salario. Es decir, uno puede ilustrar cómo pues quienes terminan como de jefes o de capataces o de supervisores o de directores o de gerentes, pues no necesariamente terminan siendo o terminan ocupando esos espacios, no precisamente porque sean inteligentes, sino porque existe un acomodo social que permite los filtros necesarios para que algunos puedan acceder a esos espacios y los filtros mismos son dispositivos que impiden que la gran mayoría tenga justamente acceso a esos recursos y a esos salarios. El modelo de mercado en el que vivimos, en el modelo de mercado en el que nos movemos, pues es un modelo que de un lado tiende, digamos, a homogenizar no solamente la condición material de vida, sino también tiende a homogenizar el pensamiento. ¿Y en qué sentido, digamos, homogeniza el pensamiento? Claro que el día de hoy ya no decimos que los ricos están bendecidos por Dios. Lo que regularmente pensamos es que los ricos son ricos, porque además hay una propaganda que así lo ratifica cotidianamente, pues que los ricos son ricos porque han sido un poquito más listos que el resto de la gente. Y la verdad es que esto es una falsedad, es una mentira, porque la distribución de la riqueza alrededor del mundo no se da, digamos, a causa de las inteligencias, sino se da a causa de las complicidades y a causa del uso faccioso que se hace de la ley, ¿no? Ya por alguna razón, un pensador alemán decía, pues que la guerra
el estado, digamos, legal o el uso de la ley era la continuación de la guerra. Y esta continuación de la guerra, pues lo único que se manifiestó es cómo la ley termina favoreciendo, digamos, pues a los que históricamente han tenido el recurso, ¿no? Entonces, el dispositivo legal es un dispositivo muy clarito que muestra cómo cada vez que un pobre intenta entrar, digamos, al espacio de la empresa o el espacio del comercio o al espacio del mercado, pues la misma ley impide, digamos, que los pobres puedan tener, digamos, posibilidades de acceder, porque se pone en operación una maquinaria que muchas veces la gente pobre no logra entender, ni tampoco logra, digamos, percibir cómo el mecanismo que se pone a jugar, pues opera justamente en contra de la posibilidad de enriquecerse, ¿no? De un lado la ley, de otro lado los espacios mercantiles y de otro lado los espacios productivos. Todos estos espacios están copados. En consecuencia, digamos, el ver, digamos, el Evangelio de la Prosperidad como un mercado, o sea, no como una expresión religiosa, sino como parte de un mercado, pues evidentemente ahí lo que vende es, digamos, el producto, el producto que se está vendiendo es la promesa de la prosperidad, y la ejemplaridad de unos cuantos, esos que terminan dando testimonio de que efectivamente la prosperidad proviene de Dios, pues es un producto que termina siendo vendido, pero es un producto al cual tienen acceso solo unos pocos, o sea, no, la gran mayoría en realidad pues, se quedará, digamos, con la expectativa de que a lo mejor en algún momento le tocará. Lo cierto es que la perspectiva de que le toque, en términos probabilísticos, pues es muy pobre, ¿no? No, no encuentro un modo de razonar o de pensar que efectivamente la prosperidad es para todos, ¿no? O sea, la prosperidad es para unos cuantos, comenzando con los pastores que promueven esa idea de la prosperidad. Se pudiera decir con cierta libertad que detrás de estas historias de prosperidad seguramente también hay una historia de injusticia social o de explotación. Y fundamentalmente de abuso y engaño. O sea, si alguna característica tiene la lógica del mercado es justamente que se mueve a partir, digamos, de un espacio de oscuridad desde el cual es posible engañar, eh, haciendo pensar a los otros que la misma libertad que tuvo el que se enriqueció es la misma libertad con la que va a operar el otro. Y un poco, digamos, es lo que se pone en juego en este Evangelio de la Prosperidad. Es decir, la parte engañosa es justamente el usufructo y el uso faccioso que se hace del recurso que normalmente aparece con la denominación de diezmo, de ofrenda, pues de cosa que queda, digamos, como instalada como un don o como un regalo que se le hace a Dios, pero en términos efectivos, en realidad no se le hace a Dios, se le hace a los líderes. Muchas gracias, César, muy puntual este comentario que hoy nos haces. Charlie, pues un ejercicio imaginario, nuevamente pues acudo a ti también como psicólogo social. ¿Qué crees? Es un imaginario, ¿verdad? Pero vamos a darnos esa libertad. Estos hombres que dominan el secreto, que saben cómo atraer la prosperidad de Dios, ¿qué pasa si los moviéramos de su situación de privilegio, los dejáramos sin recurso alguno, sin sus contactos, sin su lugar privilegiado, y los pusiéramos en medio de la nada, en un pueblito, ¿qué te gusta? De Oaxaca, quizás, ¿por qué no pensar en algún punto perdido de Catepec?
¿crees que se reivindicaría que pues dominan estas leyes espirituales, esotéricas, que detonan la prosperidad de Dios? Si los dejáramos sin un peso, en medio de la nada, quitándole esas condiciones privilegiadas. ¿Qué opinas? No, pues bueno, yo creo que no. Yo creo que en determinadas condiciones no podrían ni siquiera sobrevivir. Y también hay que, en este ejercicio de ricos, hay muchas cosas que también ellos desconocen y tienen una imaginación desbordada sobre, por ejemplo, lo feliz que es el pobre, ¿no? O lo bien que la pasa en compañía de otros pobres que son, ante todo, solidarios, ¿no? O cosas así, por el estilo. Hace poco tuve oportunidad de ver una cosa, o bueno, más bien me platicaron de un documental de una cantante de moda, ¿no? Que está aparentemente abrumada por ser tan rica y no quiere ser tan rica. Y esa es su gran tragedia, ser rica. Entonces, para desquitar su tragedia, se va a África, ¿no? Y cuando le preguntan que qué quisiera ella hacer en su vida, pues dice que ser como la gente de África, ¿no? Que vive feliz. O por ejemplo, pues llega a un lugar eh, donde está creando una fundación y le pregunta a niñas totalmente precarizadas, sin estudios, sin condiciones mínimas de vivienda, salud, etcétera, ¿no? Les pregunta que si creen en el amor, ¿no? Y pues no, las chicas ni siquiera le entienden la pregunta, ¿no? Y queda ahí evidenciado en el documental, como diciendo de qué nos hablas, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que en ese escenario desaparecería el asunto el asunto incluso del trabajo, porque es algo que también eh, muchos están convencidos y replican justamente, como dice César, de manera propagandística, que pues la riqueza personal se logra a base de, de trabajo fuerte, ¿no? Y pues un contraejemplo bastaría para afirmar que eso no es cierto, ¿no? Y uno podría ver, al menos en mi caso, pues mis padres han trabajado toda la vida y apenas pueden sostenerse, ¿no? Entonces, pues no, o sea, este mito se cae como por todas partes, o del esfuerzo personal, porque también uno supondría o han dicho muchas veces que, digámoslo así, lo que impide que tú generes tu propia prosperidad y riqueza mediante tu trabajo son como determinadas trabas que aparecen, como corrupción, como nepotismo, como favoritismos, y no lo ven justamente como si fuera un problema de carácter estructural. Otra vez, pues un contraejemplo bastaría, ¿no? Eh, Se ha hecho el cálculo y si alguien hubiera juntado $1 al día desde que Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492 a la fecha, es decir, que han pasado más de 500 años, $1 al día no le haría ni siquiera cosquillas a la fortuna
que tienen personas como Jeff Bezos o como Mark Zuckerberg, o como un caso también para analizar, o como esta suerte de mesías de la tecnología, Elon Musk, que también promueve una ideología de que él se hizo solito, ¿no? Solo que no cuenta que sus papás eran dueños de minas en Sudáfrica durante el apartheid, ¿no? Y que por supuesto, pues usufructuaron el trabajo de personas, pues que básicamente las tenían en condición de esclavitud. Entonces, ese tipo de cosas, pues son las que no se cuentan, ¿no? Y pues en ese sentido, otra vez, el Evangelio de la Prosperidad resultaría pues, justamente un esquema Ponzi, un fraude, ¿no? Que insisto, que además eso como no lo podemos como perder de vista también funciona porque pues la promesa sigue operando y mientras yo siga dando, pues ya llegará el día de mi justa recompensa porque tengo el derecho de exigir el bienestar, porque conozco las leyes de la fe y porque me he mantenido firme en el diezmado, ¿no? Por poner un ejemplo. Reclamo las promesas que Dios me hizo, es una frase también muy usada. Pues queridos amigos, hemos agotado ya el tiempo de la charla de esta noche. Insistimos pues en esa libertad que tienen todos de creer, sean siempre analíticos y no todo lo que se dice desde un púlpito es verdad, así que vale la pena pues ser críticos en cuanto a ello. Agradezco mucho al doctor César Avendaño, muchas gracias también al maestro Carlos Arámbula, gracias por su participación de esta noche. Lo seguimos esperando ahí en nuestro canal de YouTube, Cristiano Rebelde, gracias por sus visitas. Y lo mismo en la página de Facebook, Clínica de la Fe. Pues nos despedimos con estas palabras y hasta la próxima emisión. Que estén muy bien. Muchas gracias.